Bueno, pues ya estamos listos, estamos grabando. Bienvenidos a esta cuarta conversación entre católicos, entre Horacio Barrenechea y su servidor Fernando Berlanga. Es una conversación entre dos católicos, no somos teólogos, sino simplemente laicos. No es un debate ni tratamos de convencer a nadie. Solo exponemos lo que hemos estudiado sobre este tema. ¿Y cuál es el tema? ¿Por qué los jóvenes pierden la fe y se alejan de la iglesia? Pero primero vamos a ver qué es fe y qué es iglesia, para saber de qué estamos hablando. En el numeral 142 del Catecismo nos enseña que la fe es nuestra respuesta a Dios, quien se ha revelado a nosotros y nos ha revelado su gran amor por nosotros. O sea, Dios se manifiesta a nosotros primero pues por las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y luego por la predicación y luego por los sacramentos. Y entonces nosotros, nuestra respuesta a esa revelación de Dios es tener fe en Él y en lo que Él nos ha revelado. También veamos ahora qué es la iglesia, ¿verdad? En el Evangelio de San Mateo 16:16 hay unos párrafos que dicen algo que todo mundo, católicos cuando menos, conocemos, ¿verdad? Que Simón Pedro le contesta a Jesús, ¿tú quién dices que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y así conocemos que nuestra iglesia católica no es una organización fundada por los hombres, fue fundada o es edificada por Cristo. Y también como dice el apóstol San Pablo en su primera epístola a Timoteo, dice, pero si tardó para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, la iglesia es la casa de Dios vivo. Bienvenido, Horacio, te doy la bienvenida, te estoy muy agradecido por haber aceptado conversar sobre este tema. Y vamos a empezar, pues como siempre, una oración al Espíritu Santo para que te inspire a ti, me inspire a mí y inspire a todos los que vean este conversatorio. Permíteme. Voy a compartirles la oración del Espíritu Santo. Lo voy a decir en voz alta, ustedes por favor síganlo en su corazón. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Pues adelante, Horacio, bienvenido nuevamente. Hay algunos puntos que ya hemos platicado de antemano que van a servirnos de guía, ¿verdad? Tú nos vas a dar tu opinión, yo voy a tratar de contestarla o ampliarla o dar también mi opinión,
para que queden los puntos lo más claros posibles. Primero empezamos, ya vimos qué es la fe. La fe es la respuesta que le damos a Dios. Dios nos ama, se revela a nosotros y nosotros cómo le respondemos teniendo fe en Él y en lo que Él nos dice. Pero ¿de dónde viene esa fe? ¿De dónde? Es el primer punto que vamos a ver. ¿De dónde viene la fe? Adelante, Horacio. Yo digo, es una opinión, no soy, como dices, no soy teólogo, y he meditado en esta, en esta pregunta, ¿verdad? Eh, en nuestra imperfección y en nuestro poco conocimiento de la inmensidad de Dios, yo me puedo acordar de cómo empezó en mi experiencia el tema del conocimiento de la fe. Y de alguna manera, como a muchos, yo creo, la infusión de la fe empezó por nuestros padres y también de ese amor que, que ya más adelante descubrí con mayor intensidad, que es el amor de nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros. Y mi madre, en ese tiempo, pues fue la que buscó que yo fuera bautizado y más adelante también me inscribió en una escuela con principios católicos, una escuela marista. Y de ahí en adelante, pues empezó a sembrar esa semilla que quizás mi mamá no practicaba de alguna manera la fe como quizás yo la busco practicar ahora por ciertas circunstancias. De hecho, en mi familia hay temas de nuestros hermanos separados, evangélicos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Entonces, se complicaba también ese ambiente para poder practicar la fe católica. Eh, entonces, en esta escuela mi mamá siempre estuvo perseverante en eso. Y de alguna manera, pues, Dios infundió en mí ese creer en Él. Incluso recuerdo que yo hice mi primera comunión en la Basílica de Guadalupe. Y lo tengo como un recuerdo muy, muy hermoso porque Claro. nos preparamos muy bien para ese momento y para mí fue un momento muy especial lo que aprendí y algo que me arrojó para poder consolidar mi fe y tener esos buenos pensamientos en mi infancia fue el testimonio que yo vi de los sacerdotes y religiosos que me daban clase y que yo admiraba, porque yo me acuerdo de mi director, se llamaba, ya falleció, es Francisco Naranjo Escobar, y tenía muy buena relación con él y algunos de mis maestros que eran sacerdotes, que para mí eran unas personas extraordinarias, amorosas y muy queridas, que las guardo en mi corazón. Era una escuela marista y ahí es donde yo tengo muy buenos recuerdos de esa semilla que fue fortaleciéndose en ese tiempo, en ese colegio, ¿verdad? Y en esa vida con mi madre, mientras estuve con ella. O sea, tú fuiste bautizado y todo el bautizado, por el hecho de ser bautizado, recibe muchas gracias y virtudes. Y unas de las virtudes que recibe son las virtudes teologales. Todo el mundo ya las conocemos, la fe, la esperanza y el amor o la caridad. Entonces, la semillita de la fe se siembra en el bautismo. De todos los que hemos sido bautizados, ahí tenemos, a veces la tenemos allá escondida, a veces florece, germina y se hace un árbol grande, a veces queda como una matita pequeña, pero la semilla de la fe la siembra el Espíritu Santo el día de que somos bautizados. Así Y el es. ejemplo que tú me estás platicando es muy, o sea, ¿cómo puede uno infundirle fe en Dios a sus hijos si nunca les habla de Dios? Además, ¿cómo quieres que el muchacho, el niño o niña se acerque a la iglesia si nunca lo llevas a la iglesia? Y el ejemplo de los padres es básico también.
Oye, mi Es, hijo, hay que ir a misa y el papá no va. O hay que comulgar y hay que acercarse a los sacramentos y nunca ven al papá o a la mamá hacerlo. El ejemplo es básico. Ahora, la yo, fe de nuestros padres es una fe, ¿cómo podemos llamarle? Muy del corazón, muy una fe piadosa, no buscan, ellos no razonan, ellos dicen, sienten el amor y así lo manifiestan. O sea, no es una fe intelectual como pudiera ser el caso de nosotros que hemos estudiado y nos preocupamos por prepararnos y leer las Sagradas Escrituras y libros que hablen de teología y demás. No, la fe de ellos es una fe sencilla, es una fe, vamos a llamarle, de piedad, ¿verdad? así es Y una ese es fe un ejemplo piadosa. maravilloso, ¿verdad? De hecho, Maravilloso. de hecho, yo considero que esa parte esencial en las familias, Ujú, digo, el bautismo es algo crucial, ¿verdad? Porque cuando eres niño, ujú. pues mientras va creciendo tu criterio, pues desde niño te están sembrando esa fe, y no como adoctrinamiento, como algunas personas lo pueden llegar a pensar, sino es un conocimiento de una verdad que consideramos que es verdad y que se puede, pues incluso la verdad, la fe y la razón van de la mano. Entonces, lo puedes ir constatando a medida que va pasando el tiempo. Y yo creo que algo bien particular es que, si bien cuando te bautizas, pues eres niño, y cuando te bautizan cuando eres niño, eh, pues aquí ni siquiera te acuerdas, ¿verdad? De tu Sí. bautismo. Pero hay, hay cosas que no se me olvidan, por ejemplo, en mi experiencia, que son las cuestiones de las pequeñas experiencias de Dios en mi vida. Y eso fueron un enlace muy profundo para años después en mi vida. Fueron algo que me arraigó a mi fe, esa parte de mi vida con ya después muchos años más adelante, ¿verdad? O sea, experiencias en tu niñez. Experiencias en mi niñez, experiencias que yo recuerdo. Digo, la que te comparto ahorita Sí. es una experiencia que para mí en su momento fue muy profunda, que fue mi primera comunión. Esa experiencia, yo recuerdo muy bien que estaba en el colegio y nosotros íbamos en las tardes a prepararnos Ujú, para nuestra primera comunión, mis hermanos y yo. Y nosotros hicimos el pan sin levadura ujú. con el cual hicimos nuestra primera comunión. Entonces yo me Las acuerdo que, hostias. sí, las hostias, hicimos un pan que no era hostia, un pan sin levadura. Este, en ese entonces no compramos, y nosotros hicimos ese pan Ujú, con el que hicimos nuestra comunión. ujú. Y nos explicaban, y yo recuerdo muy bien, porque ahí en ese tiempo yo tenía un maestro, sacerdote, que me acuerdo muy bien, que me daba, creo, quinto de primaria, y mi mamá me metió con él a aprender a tocar guitarra, un poquito de guitarra. Ujú. Y, y yo me acuerdo cómo nos enseñaba con ese amor y con esa paciencia, porque los salones eran de 50 alumnos y todos estábamos alineados. De verdad que era algo maravilloso que él tenía ese don, ¿verdad? Y, y él nos explicaba, y esa experiencia de vivir mi primera comunión y vivirla, yo me acuerdo muy bien cuando lo hicimos en la Basílica de Guadalupe. Me acuerdo extraordinariamente bien cómo fue la primera vez que probé el cuerpo y la sangre de Cristo, y con esa ilusión, no de sentir bonito, sino de todo lo que significaba. En ese entonces no tenía la misma conciencia que tengo ahorita. Sin embargo, es algo que recuerdo y que pues me ha marcado, y que recuerdo con mucho cariño, y es una experiencia que a mí me hace considerar cada vez más la fe, ¿no? Digo que no ¿Cuál, la conozco en su totalidad. cuándo te empezaron?
¿Y cómo fue que te empezó tu mamá a hablar de Dios? ¿Cómo es cómo puedes tú con un niño pequeño, 4 o 5 años, no sé, empezarle a hablar de Dios a un niño? ¿Cómo fue en tu caso? Pero en mi caso, mi madre, la verdad es que no nos hablaba mucho. Te voy a contar porque yo Sí, sí, sí. este, teníamos eh, su hermana, la hermana de mi madre, era de otra religión, era testigo de Jehová, y mi abuela, por parte paterna, pues era evangelista. ¿Sí? Incluso conocí a los evangelistas y conocí a la parte de los pentecostales también, porque incluso mi abuela me llevó, a pesar de ser evangelista, me decía que todo menos la iglesia católica, ¿verdad? Pero mi madre siempre buscó esa parte y mi madre me llevaba y no éramos de misa todos los domingos, pero yo recuerdo cómo nos llevaba a misa. Mi Ujú, papá realmente era pues, agnóstico, mi papá no era religioso, pero yo sabía que mi abuela, por parte materna, era muy guadalupana. ujú, Entonces hubo una combinación de varias cosas, ¿verdad? Eh, Cuando era más niño, pues mi mamá nos protegía digo, en ese tiempo mi madre hablaba con su hermana, pero no se iba a ser testigo de Jehová porque no creía y aparte porque nos ujú, asustaba todo el tiempo, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces mi mamá nos protegía de esa parte. Y alguna vez sí consideró llevarnos con los testigos, pero al final nunca lo hizo. O sea, no lo permitió y nos alimentaba este tema de la Iglesia Católica y nos protegía pues de las otras corrientes que de alguna manera yo pensaba que si no las veía bien, porque en ese tiempo, te voy a poner más o menos para que te des una idea, fue en el 85, cuando fue el sismo, sí. nosotros estábamos en la Ciudad de México, y era un terror tremendo. Entonces, por parte de mi familia materna, pues eran testigos de Jehová y el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, ¿sí? Entonces, vivíamos con un temor cuando nos juntábamos con ellos, ¿verdad? Ujú, Entonces, mi mamá protegió esa parte y bueno, ahora lo veo así y no permitió que otras cosas influyeran en nuestro crecimiento de fe. Más adelante mi madre fallece, yo todavía no cumplía 15 años, y bueno, ya no tuve esa conexión con mi fe. Mi papá no era, no era devoto católico, incluso no era católico, aunque tenía mucha admiración, y siempre me lo dijo, mi padre ya falleció, pero siempre me lo dijo, que tenía mucha admiración porque él le decía mis amigos sacerdotes. mira. Tenía mucha admiración, esa es una realidad, ¿no? Entonces, Pero, creo que pero marcó. ¿alguna vez tu mamá o fue alguna catequista o un sacerdote que te empezó a hablar de Dios, que fue quien te creó, Bueno, todo en, en, eso? en, en la, en la primaria Hasta habíamos, primaria, sí. sí, en la primaria era una escuela marista, Ujú, entonces todos los días hacíamos una oración. ujú, Padre Nuestro, la Ave María, que era marista, ujú, le cantábamos ujú. a la Virgen María. Yo sentía un amor muy especial y nuestro santo en ese tiempo no era santo, era beato, era Marcelino Champagnat. Entonces siempre pedíamos la intercesión de Marcelino Champagnat y cantábamos una vez al mes eh, canciones alusivas a Dios, y también teníamos la Santa Misa todos los viernes, ¿no? A los que asistíamos, y mi madre asistía también con nosotros una vez al mes a una Santa Misa que se hacía ahí en el colegio. Y ahí en el colegio, pues, era de puros varones. Ujú, Entonces, teníamos algo que se llamaba tipo como Boy Scouts, pero, sí, pero
en el tema Marista. marista, y era extraordinario, porque ahí pues hacíamos la oración, la bendición de los alimentos, y nos enseñaban, nos daban toda esa formación. Teníamos una clase de formación humana, nos enseñaban el credo, las oraciones, ahí es donde aprendí yo todo. ¿Pero te explicaban de Dios o solamente era una religión a base de actos de piedad? Mira, sí había mucha piedad y sí nos explicaban de Dios. Teníamos catecismo. Ah, Nos sí hablaban tenía de, catecismo. sí, sí, nos hablaban del Antiguo Testamento, de la nueva alianza con nuestro Ujú, Señor Jesucristo, este, a medida de lo que podíamos entender, ¿verdad? Incluso nos hacían examen. claro. Nos explicaban el credo, ¿por qué crees en un solo Dios? Padre Todopoderoso. Y había un extracto de todo eso. Y era por edades, es decir, en el primer año pues era de una manera, hasta el sexto año que era de otra manera, ¿verdad? Incluso se generaban vocaciones porque algunos se quedaron ya en la secundaria, Ujú, incluso ya en la preparatoria entraron a los seminarios, ujú. algunos compañeros, ¿no? Porque sí se formaron de otra manera. Oye, ahí nos lleva al segundo punto. Cuando decimos que tenemos fe, es que creemos en algo. Sí, ¿En por qué supuesto. debemos creer? Si decimos yo tengo fe, ¿en qué crees? ¿Qué Bueno, podríamos decir ahí? dice, por ejemplo, dice, no recuerdo si fue San Agustín, no recuerdo quién Ujú. fue, un santo que dice, el que deja de creer, empieza a creer en cualquier cosa. Ah, sí, Entonces, sí. No, ese es alguien más reciente, hace Chesterton. Chesterton, sí, sí, sí he El leído que Chesterton, no cree en Dios, cree en que no cree en cualquier Dios, cosa. llega a creer en cualquier cosa, así Ajá. es. Entonces, pues, en el camino, Ujú. si no se forma, si no hay formación, puedes terminar creyendo en cualquier cosa, ¿sí? Yo considero que yo fui presa de ese, de ese tema. Yo he visto muchos amigos, compañeros que también han sido presa de ese tema, ¿verdad? Ujú. Que empiezan y que dicen, no, yo no, ya no. Y empiezan un poquito el tema de las leyendas negras Sí, de la iglesia y que todos los sacerdotes son abusivos y todo, ¿verdad? Y empiezan a generalizar, cuando no es cierto. Yo en la preparatoria, después me cambié a una escuela lasallista. ujú. Yo recuerdo a un hermano, porque ahí son religiosos, él venía de Colombia, era un hermano que daba un catecismo extraordinario, precioso, y era una persona con un carisma tremendo, y el hermano Alberto, me acuerdo muy bien, Ujú. nos enseñaba extraordinariamente bien algunas cosas, pero tampoco cuando yo estaba más llegué a tener tanto interés, de eso es sincero, ¿verdad? Por algún, me llamaba, pero no del todo. Ujú. También es como una semilla que echarle agua, y hay que estar día y noche, y digo, puedo decir, depende de cada uno de nosotros, pero también Dios actúa. Y si no actúa hoy, actúa mañana. Ya está la Con semilla esa frase. plantada el Ya está la momento del semilla. bautismo. Así es. Qué bueno fuera que toda la vida, ¿verdad? En mi caso, hubo un periodo, por así decirlo, de confusión, ¿verdad? Incluso yo renegué por mil cosas y hasta la universidad volvía un poco a retomar, porque volvía a tener otra experiencia de Dios, que ha sido una experiencia que todavía me ha marcado para poder continuar con mi fe. Hay algo que dice el catecismo en el numeral 178. Dice, no debemos de creer en ningún otro que no sea Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la fe de la virtud teologal. ¿En qué debemos de creer? En Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que luego hablamos de otras cosas, los santos, la Santísima Virgen, luego hablamos de ello. Pero la fe es en Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Así creador, es. primero que nada, y segundo lugar, nuestro Salvador, ¿verdad? Eso es básicamente. Es que esa Y, pregunta puede ser sencilla, es clara, uh-huh. pero también tiene que ir acompañada, yo siento, de una experiencia de Dios, no nada más de dientes para afuera. Sí, la experiencia, o sea, que la fe no se quede en teoría. Así es. Ahora, si decimos creo en Dios, creo en Jesús, pues debemos de creer en todo lo que Él nos ha enseñado, porque hay muchos que creen y nacen de nuevo. Yo reconozco a Cristo como mi Dios y mi Salvador, pero su vida no refleja esa fe, ¿verdad? En Él, porque creen en Él, pero no en lo que Él enseña, no Le en lo que dijimos, Él nos manda. Ahí hay que tener ese cuidadito, ¿verdad? una vez escuché, no recuerdo quién dice, bueno, ¿tú eres creyente o eres viviente? Sí, es cierto, tienes razón, ¿no? Puedo decir creo y dice, la misma palabra dice que hasta los demonios creen, ¿verdad? Y Así es. tiemblan. Entonces, hay que ser creyente y viviente, ¿verdad? Ujú. Dar testimonio que pues es parte de esta carrera de todos los días. Vivir como crees, ¿verdad? Como crees, así es. Vivir como crees. Ahora, ¿por qué necesitamos la fe? ¿Por qué es tan necesaria tener fe? Pues es la luz que nos alumbra en esa oscuridad. Es, yo lo veo así. Ujú, Yo doy, a mí me gusta dar razón de lo que creo, ujú. porque lo que creo es una esperanza. ¿Y Ah, cuál es la sí, 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 esperanza? sí. ¿Eh? Porque si crees Es, en Jesús, crees en lo que Él te enseñó y te yo enseñó lo que que es, hay el reino de los cielos, ¿verdad? así es, y es una esperanza, es una esperanza de Y esa vida llegar a ese eterna reino. y estar en ese reino de los cielos. Entonces, esa es la necesidad que yo encuentro para Ahora, tener. una vida sin fe es una vida, yo la veo muy oscura. O sea, puedes pasar una vida muy feliz, pero te mueres y ahí acabó todo. O puedes pasar una vida muy desgraciada y cuando mueres, ahí acabó todo. O sea, es como si se apagó la luz. Entonces todo lo que viviste no sirvió de nada. O sea, nosotros vivimos teniendo fe que si cumplimos lo que Jesús nos enseña, pues tenemos la esperanza de llegar al reino de los cielos con Él. Entonces dice, ok, estoy pasando por muchos problemas o he atravesado situaciones difíciles, enfermedades, lo que tú quieras, pero al final voy a estar en el reino con Él, ¿verdad? Entonces te da esa, como tú dices, la esperanza, ¿verdad? De otra Que, que, forma, ¿qué te queda? que una vez platicando con un amigo, hace como unos 3 años, él es de formación jesuita Ujú, y dice, yo no soy ateo, soy agnóstico. ujú. Agnóstico es que, como dicen, ni sí ni no, pero para mí Hasta que no me demuestres, yo no que puedo no creer. demuestres lo Pues, contrario, ¿verdad? caray. La Y fe entonces, no tiene demostración, ¿verdad? sí, le dije, bueno, es que eh, yo sí tengo esa esperanza y yo prefiero vivir con esa esperanza a vivir sin la esperanza. Sin la Pero no esperanza. es algo así como la famosa apuesta de Pascal, ¿verdad? Que si la conoces, Ah, sí, 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 sí dice, conozco la pues apuesta es de Pascal. mejor vivir como cristiano, a lo mejor si hay Dios, que vivir como no cristiano y resulta que si hay Dios, ¿verdad? Bueno, digo, podría darse, pero por ejemplo, también yo no niego que haya ateos o que haya agnósticos que viven una vida muy recta, muy correcta, Ah, sí, no. eso es real. Sí, es real. Hay gente que no cree, pero vive queriendo que, como decía Kant, ¿no? Que su comportamiento sea la norma de vida para el resto de Así las es. personas, ¿verdad? Y eso es plausible. Entonces, nosotros como cristianos pues, Ujú. tenemos un compromiso más grande.
porque nosotros sí tenemos esa esperanza, conocemos esperanza, creemos en esa esperanza, Ujú. y ahora debemos de vivir y dar razón de nuestra esperanza. Así es. Entonces, pues ese testimonio pues, lo tenemos que ir arrastrando, que quizás no siempre lo hagamos, ¿verdad? Pero pues hay que esforzarse todos los días por hacerlo. Jesús puso dos requisitos para entrar al reino de los cielos. El que crea y sea bautizado se salvará. O sea, tenemos que ser bautizados porque ahí está la semillita. Y esa semilla tiene que desarrollarse y entonces ya tienes la fe, ¿verdad? La fe que es estar cierto de algo que no ves, ¿verdad? Pero crees en algo que no ves, pero tienes la esperanza, ¿verdad? Es importante. La fe es necesaria tanto para vivir como para morir. Así es. Un hombre sin fe, pues a lo mejor puede vivir, como tú dices, hay gente atea con una vida muy buena, vamos a decir, muy éticamente correcta, vamos a decir, pero sabe que ya acabó todo y que quedó. Si acaso su ejemplo es lo único que nos pueden dejar. Sí, sí, a Si lo acaso, mejor una si acaso el persona, ejemplo, ¿verdad? o sea, Hay una epístola a los hebreos que me llama mucho la atención que dice, es de los Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios, ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Esa es la recompensa al que tiene fe, ¿verdad? Ahora, nosotros entonces, avanzando nuestra conversación, sabemos que pues la fe es creer en algo que no podemos ver, ¿verdad? Porque son realidades que no se ven. sí, Entonces nosotros, porque Jesús nos los dice y creemos en Jesús, porque al creer en Él creemos en todo lo que Él nos dice, pues sabemos que hay una vida eterna, sabemos que hay unas normas morales de comportamiento también que Él nos da, ¿verdad? Ya viéndonos hacia atrás en el Antiguo Testamento, que forma parte de nuestra fe, ¿verdad? Los 10 mandamientos, etcétera, ciertas eh, como normas de comportamiento, vamos a llamarle, sí, que son dadas por Dios para felicidad nuestra, ¿verdad? Porque cuando Dios dice, no matarán o no matarás, te dice Dios, es para que alguien no venga y te mate a ti. No robarás, es para que no venga alguien y te robe a ti. Esos mandamientos son para protección nuestra. No adulterio para que no vengan y traten de cometer adulterio o cometan el adulterio. O sea, todas esas normas son para tu beneficio. Lo más que luego las vemos de otra forma. Las vemos como algo que nos restringe, ¿no? Nos protegen. Los mandamientos son para nuestra protección. Hay que cumplirlos. Y Jesús nos trae un mandamiento superior a eso, el mandamiento de la ley, del amor, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si decimos que creemos en Jesús, creamos en todo esto. ¿Y qué pasará? Tenemos el premio que esperamos al final, ¿verdad? Lo que es el reino de los cielos, que es la felicidad eterna junto a Él, con todos los nuestros junto a Él, gozando de su presencia y de su amor por toda la eternidad. No sé. sí, no, y también están algo importante, ¿no? Que no se debe dejar los medios de salvación, que son los sacramentos, Ah, claro, claro, claro. que son esos grandes misterios que, pues precisamente así como los mandamientos son para una mejor vida, los Mm. sacramentos también son para esa mejor vida, ¿no? Tú Y decías algo de que ahí está la semillita de la fe, pero hay que regarla y hay que hay que regarla ver con todo lo que tú estás con todo, diciendo. así es. Con los sacramentos, yo veo algo que a mí yo veía a mi abuela, por ejemplo, mi abuela que ya falleció, Dios la tenga en su gloria, Ujú. era una persona para mí que yo admiraba mucho. Y sigo admirando porque tengo ese ejemplo de que mi abuela hacía oración todas las noches, de rodillas.
con esa honra Ujú. y ese respeto a Dios, que a mí me lo contagió. No era católica, sin embargo, tenía su fe y su esperanza, estaba en esa vida eterna como cristiana, ¿no? Ujú. Que no estaba en la plenitud de la fe, pero estaba en esta fe que es el cristianismo. Ujú. Entonces, eso también a mí me llevó a contagiar. Y ellos tenían algo que era parecido a la comunión, sin serlo, porque pues lo hacían así literal, te lo voy a comentar, con pan Bimbo y a veces hasta con refresco, ni siquiera con vino. Y la verdad es que la Eucaristía para mí es de las cosas más maravillosas que pueda haber, de hecho, en mi experiencia de vida. Y ese misterio tan grande es lo que a mí me genera ese acercamiento mayor a nuestro Señor. Y el buscar tenerlo y poderlo comer y beber, pues sé que solamente con otro sacramento para poder tener el acceso Ujú. a poderlo comer y beber. Entonces, eso me obliga de alguna manera en mi libertad de la confesión y me obliga a observarme y a ver en qué estoy fallando, ¿verdad? Para poder acercarme a este sacramento. Entonces, yo creo que es un acto que va todo ligado y que ayuda a generar una conciencia profunda en las personas. Entonces, es una gran herramienta, si lo podemos ver de esta manera, para poder alcanzar esa meta que se busca, que es la salvación eterna del alma. La fe se va fortaleciendo con los ¿No? sacramentos, básicamente. Pero también dice algo San Pablo, dice que la fe viene también de la predicación. Es importante la predicación. Cuando oímos una muy buena prédica de algún sacerdote o de alguna persona que sabe predicar, sentimos como que nos sentimos motivados, ¿verdad? A creer, a actuar, a acercarnos a Dios. Yo insisto, la predicación es muy importante. La fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Cristo. Así dice San Pablo. Completamente de acuerdo. Yo creo que también la fe, es que no, como dices, no es lo uno o no es lo otro. Es todo junto y la fe también en comunidad es importantísima. Ándale. Se apoya uno mutuamente. Sí, sin la comunidad es, no habría, ¿verdad? Porque también la fe sin obras pues es Está una fe, muerta. es una fe muerta. Entonces, con la comunidad es con la que te puedes comprometer a hacer también eh, esa obra, esa obra de predicar, esa obra de hablar de Dios, esa obra de ayudar, como dice en la carta de Santiago, de San Santiago, Sí. dice, la verdadera religión es ver a las viudas, visitar a los enfermos, no Ujú. recuerdo exactamente cómo dice, y Son los las obras de huérfanos, misericordia que las sabemos. obras de misericordia, así es. Entonces, pues lo que nos liga a Dios tiene que ver con esas obras. Sí, porque el mismo Jesús Sin dijo, ellas no no la porque me podemos. digas, Si no, Señor, Señor, entrarás en el reino de los cielos. O sea, no es nada más golpearte el pecho y decir, Señor, Señor. No, es, ¿qué has hecho, verdad? Te van a juzgar según tus obras. La fe te acerca a Cristo. Cristo por gracia te salva, no por tus méritos, por gracia. sí, Pero ¿cómo demuestras que tienes fe? Pues con las obras. Demuéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. O sea, no vamos a ganarnos el cielo por hacer esas obras, que quede muy claro, porque eso es lo que nos acusan los hermanos protestantes. Ustedes quieren comprar el cielo con obras buenas, no. La fe, la salvación viene de Cristo por gracia. La fe nos acerca a Cristo.
Primero hay que creer en Él. Y ya que crees en Él, la gracia de Él te salva. ¿Sí? ¿Y cómo le demuestras a Cristo y al mundo la fe que tienes? Por obras. ¿Y qué son las obras? Por las obras de misericordia que acabas de decir, que hay obras de misericordia físicas o corporales, como le dicen, y también espirituales. Nosotros aquí estamos haciendo una obra de misericordia espiritual. Estamos tratando de llevar la palabra de Dios al que oiga este video, ¿verdad? Ahora, la fe, bueno, vamos a decir la fe, un niño tiene fe porque lo llevan al catecismo, porque está en una escuela católica, porque sus papás, sobre todo, sus papás con el ejemplo, eso es básico, con el ejemplo han visto cómo viven su fe, que asisten a la iglesia, a la misa, que acuden a los sacramentos, los oyen a veces hablar sobre Dios, sobre el amor que nos tiene, sobre la Santísima Virgen. Oye, ¿y quién? Empiezan a tener fe, ¿verdad? Hacen su primera comunión, es decir, los preparan, como llaman, la catequesis para la primera comunión, y luego de ahí quedan al garete. Y ahí es donde empieza a perderse la fe, o puede perderse la fe. Sobre todo cuando entran a escuelas que no solamente no son cristianas, sino que son anticristianas, ¿verdad? Profesores que les gusta, Sí, que les gusta hablar en contra de la iglesia o que les gusta hablar en contra de, por ejemplo, de la Biblia, que dicen ese libro no está bien, es anticientífico. La iglesia ha causado muchos males a través de los siglos, etcétera. Entonces el niño, sin estar debidamente preparado para tener argumentos en contra de las opiniones de los maestros que les llevan muchos años de experiencia, empiezan a dudar y empiezan despacito, despacito a perder la fe. ¿Qué dices sobre eso, Horacio? pues es que yo creo que nuestros tiempos, el tema del secularismo, pues está muy vívido, es lo que hay. Esa es una realidad. O sea, no podemos, como dicen, tapar el sol con un Así dedo es. y tampoco podemos hacer mucha y gran diferencia. A veces pienso que solamente que nos suceda algo para podernos todos de rodillas, ¿verdad? A veces lo he pensado de esa manera. Que ya suceda algo, que venga la segunda Sí, venida y nos dé una zarandeada, que ¿verdad? nos dé una zarandeada, porque se ven las cosas complicadas, pero tampoco me asombra y tampoco me asusta, porque de alguna manera Jesucristo dice en su tema escatológico, hace una pregunta, ¿no? En San Lucas 18, ahí hace un tema escatológico y hace la pregunta y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esa es la pregunta que me hace. Y más adelante, muchos visionarios y muchos místicos de nuestra Iglesia Católica que vivieron una vida probada en santidad, pues también hacen visión de lo que va a venir y no como una advertencia, sino como una rectificación de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando Ujú, en su escatología, ¿no? ujú. Y dice que van a venir cosas complicadas, incluso en el catecismo de la Iglesia Católica habla de que la Iglesia pasará por una prueba mucho más dura, o sea, la última prueba será tremenda para toda la Iglesia, ¿no? La tribulación. La gran tribulación. Entonces, habla de una gran apostasía, etcétera, etcétera. Digo, para no meternos en esos temas, Ujú, sabemos que va a existir. ujú. No sé si ya estemos viendo o viviendo esos momentos. Es preocupante porque si vemos a los lados, vemos que la fe cristiana, la fe católica, se empieza a difuminar, ¿sí? Y no nada más en los jóvenes, en niños, sino que también en los adultos. Entonces,
empezamos a perder también el sentido de lo sagrado, incluso. Y eso puede ser, también empezamos a banalizar todas las cosas y a veces algunos sacerdotes, que no los juzgo, ¿verdad? En ese sentido, pero empiezan a hacer cosas extrañas con el fin de poder abarcar a todos, ¿sí? A todos y que no se escapen de una manera quizás no la mejor, pero ya no es, una realidad es que ya no vivimos los tiempos, quizás a ti te tocó la misa tradicional o antes, en donde en las casas se hacía oración a la hora de la comida y era algo así a rajatabla, digo, y ahorita ya se está perdiendo. Sí, si tú ves la fe de tus abuelos, la fe de tus padres y ahora ves la fe de tus hijos, ves que se ha ablandado o como tú dices, difuminado la fe, ¿verdad? Pero esa es una realidad, es algo que no podemos decir que no es cierto. No, 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 claro que no. Y a lo mejor yo pienso que Jesucristo es el mismo hoy y siempre. Ujú. Y también considero que las formas, o sea, en el fondo debe de ser igual. Y en las formas, pues hay que empezar a ver cómo esas formas se van desarrollando, porque a lo mejor esto que nosotros estamos teniendo el día de hoy no se podía a lo mejor ni siquiera imaginar a principios del siglo pasado, en 1900, ¿verdad? Ujú. De que iba a haber una manera de evangelizar por medio de ya directamente sin salir de tu casa. Ujú. Y esta es una forma de evangelizar y se han desarrollado nuevas maneras de evangelizar. Es más complicado, yo sí lo veo, yo veo que sí estamos teniendo temas con pequeñas líneas delgadas en banalizar lo que es sagrado y pasar esa frontera y permitir muchos abusos, y abusos que ven nuestros hermanos separados y que no nada más nuestros hermanos separados, sino de otras religiones. Yo te voy a poner un ejemplo. Los musulmanes tienen la obligación moral de hacer cierto número de oraciones durante el día, 5. 5, y donde estén, ellos ponen su tapetito y hacen su veneración, su oración, viendo hacia el sol, si mal no recuerdo, hacia oriente, A la, sí, a la Meca le a la llaman, ¿no? A Meca. la Meca. Ajá. Entonces, ¿por qué el católico no hace también y considera lo sagrado como sagrado? Y se ha perdido un poco porque también hay veces, es mi opinión, ¿verdad? Es una opinión personal. Muchas veces no ponemos foco en ese tipo de cosas. Y lo banalizamos y lo secularizamos con el hecho de decir, la fe no se impone, sino se propone. Y yo estoy de acuerdo que la fe se debe de proponer. Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo es que podamos permitir que se banalice lo que nosotros consideramos que es lo más sagrado que tenemos. Y de ahí se empieza a partir muchas cosas, ¿verdad? Fíjate, hay algo que mucho de las prácticas religiosas, inclusive de los propios musulmanes, pero vamos a hablar de los cristianos y sobre todo de los católicos de siglos pasados, se debía que lo hacían no tanto porque tenían fe, sino era una especie de por presión social. Ok. O sea, tú puedes ver a gente que iba a misa los domingos, que iba a las peregrinaciones, todo lo que un cristiano católico hace o debería de hacer, ¿verdad?
pero era por la presión social, por el qué dirán si no lo hago, ¿sí? No había una verdadera fe en Dios, no había no sé, había una doble vida, ¿no? Sí, sí. Ahorita ya no existe la presión social, existe al contrario, la presión social es al revés, es negativa, es burlarse del que hace todas las prácticas de su religión, ¿verdad? Vas a misa y mucha gente se te queda viendo raro, oye, me tengo que ir porque voy a misa y se te quedan viendo raro, mira, este va a misa Sí, ahorita. es cierto. Entonces la presión social es al revés, es al revés, ahora es crítica social, te critican por tener, por guardar tu fe o practicar tu fe, ¿verdad? Pero en Sí, fin, siempre va, como dice Jesús, ¿habrá fe? Pues va a haber, porque Él nunca se va a ir, que van a quedar pocos con la verdadera fe, con la verdadera práctica de su religión, sí van a quedar pocos. Le pedimos a Dios ser de esos pocos, ¿verdad? Estar preparados y no perder la fe. Yo tengo un versículo de la epístola a Timoteo de San Pablo que me llama la atención. Cuando ya está a punto de morir Pablo, bueno, no está a punto de morir, ya lo tienen en la preso y lo van a condenar a que a San Pablo le cortan la cabeza allá en Roma. Dice, le manda una carta, una epístola a Timoteo y le dice, he competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. O sea que vivimos una batalla diariamente para conservar la fe, porque hay muchas cosas que nos la quitan o nos las pretenden quitar. sí, la, Ejemplos de gente de nuestra propia iglesia que dices, no, no puede ser. Ejemplos de gente que sin tener ninguna conciencia en Dios se comporta de una forma y le está yendo muy bien y en cambio a nosotros o a los que creemos y practicamos nuestra religión no nos va bien, etcétera. O sea, siempre habrá motivos para que tú pierdas o puedas perder la fe, ¿verdad? Pero aquí San Pablo dice, he ganado, he llegado a la meta, he conservado la fe. Que nosotros la conservemos, le pedimos a Dios. Por eso los sacramentos, por eso el rezo del Santo Rosario, por eso oír las prédicas que nos acercan a Dios, a todo lo que Él nos ha enseñado. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, pero necesitamos, igual que San Pablo, conservar la fe hasta el final. así es, hasta el final. Fíjate que ahorita que recuerdas, hace algunos días Ujú, estaba teniendo una plática con algunos compañeros. ujú. Estábamos viendo precisamente un tema de los abusos litúrgicos, ¿no? Yo llegué a decir que estaba prohibido el hacer bailables y hacer como la iglesia como si fuera un salón de eventos, ¿verdad? Usar el templo como un salón de Sí, eventos. salón de eventos o sin el debido respeto, Ajá, porque bailas o te disfrazas. ujú. Y, me dijeron así, eso no es cierto, eso que tú dices no está prohibido. No, 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 lo voy a estudiar, ¿no? Voy a estudiar ese tema. Y sí, me encontré con el derecho canónico y vi todo, bueno, voy a ver, y lo leí todo. Y me di cuenta que sí, que efectivamente no está prohibido, pero de alguna manera lo condena, como diciendo, esto no debe de ser, no lo pueden permitir. No pone la palabra prohibir, pero sí habla de que no lo pueden permitir. O sea, realmente sí existe una norma y una regla de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Estás ¿Sí? hablando de lo que se puede hacer o no en En, el mis, templo. en el templo, así es, en el Templo, sí. templo, en el templo. Entonces yo me quedé asombrado porque dije, bueno, a lo mejor esto es del año de... Ujú, No, es actual, del 2020, 2004, ujú. es la última revisión. Es cierto, o sea, no puedes, no debes de hacer bailables, no debes... No, 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 claro. O sea, La lo que ha música, pasado. incluso la música, es muy específico de cómo habla de la música. Sí. Y la verdad es que hemos perdido todo eso. Es Y que está escrito.
Cuando se le aparece la zarza ardiente a Dios a Moisés, le dice, quítate las Exactamente. sandalias porque el suelo que pisas es sagrado. Eso lo hemos perdido por completo. Y ahí está Cristo en el tabernáculo, ahí está Cristo, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad en la especie consagrada. Y nosotros entramos como si hubiéramos entrado, como tú dices, a un salón, ¿verdad? Ahora, lo otro, de esas misas con una música estridente, rock and rollera, o con el padre actuando, haciendo personajes o lo que sea, pues es una forma equivocada, dizque para atraer a los jóvenes, ¿verdad? Cosa que Sí, pues, es no, cierto. cosa que Y no, eso no los atrae. Los jóvenes van, entonces van a la iglesia a divertirse, no a adorar a Dios. así es. Entonces están mal. Nosotros vamos, ¿por qué nos congregamos en nuestra, y vamos a llamarle el templo, en el templo? Porque a la iglesia somos todos los que creemos en Jesús. Es No correcto, hay, sí. la iglesia no es algo físico. La iglesia es todos los creyentes, es Dios, la casa de Dios, los creyentes, no los ladrillos, porque los ladrillos es el templo. Entonces nosotros vamos a ese templo y se nos olvida que ahí vive Dios. ¿Dónde? En el sagrario. Es la casa del Dios viviente. Aquí está viviendo, ¿no? Nos comportamos como si entráramos al mercado, ¿verdad? Y eso no. Nosotros vamos ahí porque sabemos que Dios quiere, nos llama a congregarnos, ¿verdad? En primer lugar, para que oigamos su palabra a través de las lecturas y del Evangelio, y luego para que alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, ¿verdad? En la Eucaristía. A eso vamos. No vamos a estar divertidos. Vamos ahí a alimentarnos nuestro espíritu, nuestra alma. Primero con la palabra y luego con la Eucaristía. No estamos ahí para salir divertidos. Es más, no estamos ahí ni siquiera para oír un buen sermón o una buena homilía. Los sacerdotes entre semana, si quieren, no hacen homilías. Eso Sí, lo así dejan para las fechas especiales y para los domingos, que ahí es donde se debe aprovechar, porque la fe viene de la predicación, ¿verdad? es. Entonces, ¿qué pasa? Pues los muchachos van a la iglesia y no saben a qué van, o van al templo, perdón, y no saben a qué van. Qué aburrido es esto, pues porque no saben por qué están ahí, no saben que vienen a alimentar su alma y su espíritu con la palabra y luego su alma y su cuerpo con la Eucaristía. Hay que explicárselos y no se los hemos explicado. Entonces, pues ahí empiezan algunos sacerdotes con el fin de atraer más muchachos a hacer barbaridades, ¿verdad? Yo me acuerdo las famosas misas, estamos hablando de en cuanto se hizo el cambio del Concilio Vaticano ya a la nuevo orden, a la misa nueva, vamos a llamarle, muchas iglesias tenían la misa de los jóvenes, no sé si te acuerdas. Sí, El domingo a las 7 era típico en las iglesias, ¿no? de hecho, yo llegué a asistir a la misa, La misa de los jóvenes. aquí en la misa de jóvenes, ¿no? Y En, era en rock and roll y en la demás. iglesia del Rosario era rock and roll Rock and y, roll, y, pues, y oye, con con y música protestante también. pues es que ya Por era ahí. cosa de atraer a los jóvenes a que vengan. Entonces ya no era ir, era ir al rebane, ir a saludar a las chamacas, era ir a otras Así es. cosas. Nada más, olvídate. Oye, aquí están viniendo muchos jóvenes, pues sí, pero ven a qué vienen, ¿verdad? En fin. Oye, los jóvenes pueden perder la fe, ya lo decimos que sí, lo pueden perder, hay muchas formas. Y luego pierden la fe y se alejan de la iglesia o por críticas a la iglesia se alejan de la iglesia y pierden su fe, o sea que va para un lado y para otro. ¿Cómo podemos hacer para que un joven recupere la fe? Yo creo que, digo, esa es una buena pregunta. La verdad es que es compleja, pero tiene que ver, yo, es una opinión muy personal. Ujú. Yo soy un, a ver cómo lo puedo decir, soy un creyente en que los retiros espirituales para jóvenes Ujú. son una herramienta eficaz para su querigma, para su inicio, para su La primer llamada, como se la dice. primera llamada.
no nada más para los jóvenes, pero en especial yo siento que a los jóvenes en un contexto para jóvenes dado por jóvenes. Es Yo, importante. yo considero que es una gran herramienta para poder tener una experiencia de Dios. Y yo creo que algo para que un joven pueda recuperar su fe o empezar a vivir una fe que quizás no conocía, es tener una experiencia profunda y que te lleve la misma comunidad y el mismo testimonio de los mismos jóvenes a una experiencia de Dios. Y hay retiros espirituales católicos extraordinariamente buenos. Yo voy a recomendar uno, con todas sus imperfecciones que pueda haber. Semana Universitarios, es un encuentro real de una experiencia eh, viva de una experiencia de Dios, con las actitudes y con lo que hay, porque no podemos hacer un retiro con lo que no hay, es con lo que hay y con lo que se tiene. Entonces yo creo que ese tipo de movimientos pueden hacer sembrar esa semilla. Y siento que a veces, por ciertas cuestiones, igual hasta pueden ser hasta políticas, no se les da una verdadera promoción a ese tipo de eventos que considero son una llama para encender. De verdad que sí. Yo creo, en mi experiencia, que ese tipo de experiencias de Dios son las que pueden dar mucho. Y lo que viene después, que son las reuniones de esos mismos jóvenes, para seguir sembrando esa semilla y fortaleciendo su experiencia, ¿verdad? En donde nosotros como adultos podemos dar esa guía y obviamente nuestro pastor, nuestro sacerdote, siempre apoyados con, con un párroco, con una parroquia. Entonces, eso yo considero que es extraordinariamente bueno y te lo digo porque también he visto frutos con mis hijas de ese tema, ¿no? Y, 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 Y sobre todo han mantenido una comunidad de jóvenes, porque sí, salir de un retiro y volver a tu vida diaria como era antes, no vas a tener la misma eficacia o no vas a conservar el mismo calor que tenías cuando saliste. Tienes que seguirte congregando con los jóvenes, ¿verdad? Que vivieron la misma experiencia que tú. yo creo que un trabajo que a mí me pareció excepcional en Ujú, ese tiempo fue el trabajo que hizo San Juan Pablo II ujú. con la juventud, que fue un boom extraordinario. Yo me acuerdo que Millones. sí, o sea, movió a muchos jóvenes que somos el fruto de esa semilla que se sembró. Bueno, Este, la semilla la trae bueno, sembrada la semilla en el bautismo, pero es esa la correcto, hizo germinar, pero lo hizo germinar, así la hizo es. germinar. Entonces, yo siento que, que pues se tiene que renovar, ¿verdad? Y yo creo que va por ahí. El tema pastoral, siento mucho que va por ahí, por esa parte de esa juventud, porque está siendo muy atacada por el mundo del secularismo y son si ahorita muchos de nosotros o padres de familia ya más grandes no se reúnen, ni siquiera se sientan a la mesa o nos sentamos a la mesa a bendecir los alimentos, ellos son la esperanza para que cuando hagan sus matrimonios empiecen con ese tipo, esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia. Y el resto del rosario, que es El básico, rezo del rosario, sí es. todos los días en familia, ¿verdad?
Eh, Ahora, el eh, ejemplo de los padres, si van a un curso o un encuentro de estos de Semana U, por ejemplo, sí. y ven que los padres no se paran en la iglesia, pues como Bueno, que... eso es tremendo, así es, eso es tremendo. Ahora, la oración. Tenemos siempre el ejemplo ¿cómo se llama? Santa Mónica, la madre de San Agustín, y nos Ah, platican la sí, historia de San Agustín, que era un joven desenfrenado. Hasta hijo fuera del matrimonio tuvo y todo. Y la madre orando, llorando, llorando, hasta que San Agustín se convierte, ¿verdad? se convierte, así es. Y fíjate que, o sea, hay muchos ejemplos, yo creo que también, no sé si has escuchado hablar a una venerable, a una mujer venerable que se llama Madeleine Delbrel, es francesa. Creo que ha de estar en un proceso de canonización. Ujú, Vivió en el siglo pasado, creo que nació en 1906, y ella era agnóstica, era, estaba peleada ujú, y tuvo una conversión en su juventud. En ese tiempo en Francia estaban las ideas marxistas a todo lo que da, ujú. que no es muy distinto a lo que estamos viviendo, nada más que el marxismo más desarrollado, ¿verdad? Tiene otro nombre ahora. Tiene otro nombre con la ideología de género Así y es. todo lo que estamos viendo El ahorita. wokismo famoso. El wokismo, que es el neolenguaje que nos advirtió George Orwell en su Así libro que se es. llama 1984, del Ujú, que habla del neolenguaje, incluso también en La Rebelión en la Granja, que también habla de así todo es. lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ujú. Entonces, no hay, o sea, no está nada oculto, ahí está, existe. Entonces, de alguna manera, ella vivió todo eso y pudo vencerlo en lo cotidiano. Y ella da un testimonio muy, muy bonito de su cotidianidad y de su transformación a su fe, ¿verdad? Y escribió ahí algunos libros, pero yo creo que sí se puede. Y eh, por ahí te compartí hace días también el de Cardenal Robert Sara, que también hacía un pequeño distingo ahí que decía, y yo creo que coinciden todos los cardenales santos y todos que una experiencia de Dios Ujú. puede ser eh, algo impresionante para cambiar tu vida. Incluso esta venerable Madeleine Delbrel habla de que ella tuvo una experiencia importantísima de Dios y que eso hizo cambiar su vida. No sé cuál haya sido, la verdad no conozco toda la historia, pero sé que ella comentaba eso, ¿no? Entonces, igual yo también tuve una experiencia este, de Dios que a lo mejor no fue la más suave que se puede decir, quizás fue muy dolorosa, pero eso también me llevó a poder regresar a mi fe. Entonces yo creo que en ese tipo de retiros, en esos tipos de situaciones, donde vivas una experiencia de Dios, te puede mover. Ahora, Incluso también a los hermanos separados, o sea, ellos viven experiencias de Dios y pueden encontrar esa plenitud también al voltear y al ponerse a estudiar sobre la fe. Y todos los caminos van a llegar, como dicen, todos los caminos van a llegar a Roma. sí, hay formas, puedes llegar a la fe desde el punto de vista intelectual. Y Sí, muchos pastores protestantes han, se han venido a la Iglesia Católica después de haber estudiado las Sagradas Escrituras, pero con otros ojos, no con los ojos del protestante, sino con los ojos del padre de la Iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la verdadera iglesia que fundó o que construye? Yo nunca digo fundó Jesús, yo digo construye, porque esta iglesia está en construcción siempre. Somos las sí, piedras vivas. Y hasta el fin de los tiempos será la iglesia perfecta, cuando baje como una novia a las bodas del Cordero. Entonces, yo digo, la iglesia nuestra no es perfecta, está en edificación, somos las piedras vivas y estamos llenos de pecadores. Y como alguien dijo, es que son puros hipócritas. Y alguien le contestó, hay lugar para uno más siempre.
Así es Sí, que para un sinvergüenza más. siempre hay un lugar, así que no te creas. Sí, pues, Nosotros en la iglesia, estamos conscientes de que la imagen que arrastramos, por llamarla de alguna forma, pues es una imagen negativa por los acontecimientos, tanto de los pasados, recientes, como los actuales, ¿no? No queremos hablar de ese tema, es para otro video, de obispo contra obispo, cardenal contra cardenal, opinando de cosas morales, una forma y de otra. No, no vamos a hablar, tenemos otra plática planeada más adelante para eso. Lo que sí es que nosotros debemos la iglesia es la barca que está zarandeada por las olas, ¿verdad? así es. Pero Jesús está en la barca, no se va a hundir. Hay que mantenernos arriba de la barca siempre, ¿verdad? Ahora, la oración es importante, orar por nuestros hijos, para que en algún momento recuperen la fe. Y lo hemos visto. Muchas veces sucede algo grave en una familia y eso es el motivo para que recuperen la fe, porque sienten la necesidad de Dios, ¿verdad? Otras veces es una cosa al revés, una cosa muy buena. Nace un niño en la familia que está esperado y que no había nacido. Entonces, el darle gracias a Dios hace también que se acerquen a Él y renuevan la fe. O sea, Dios utiliza los caminos pues, más diferentes, los que Él quiere, ¿verdad? Pero que pidámosle a Dios que todos los muchachos, nuestros hijos, recuperen la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque queremos que se salven. Es que Dios lo dijo, es necesario para salvarse la fe. Dios Y te va a salvar, pero tienes que creer en Él. ¿Sí? Entonces, pues así es, es. No sé qué tengas más por comentar. Tú hiciste unos comentarios muy interesantes, yo no quiero acabar esto, sobre el libro del cardenal Sara. A ver si pues en forma muy breve, es de cómo dice, es de tarde y anochece. es, 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 es de noche. No, la verdad. A ver, yo sé que es de tarde y anochece, Sí ¿no? lo que, oye, se hace tarde y anochece. Ándale. Y yo lo compré porque tú me lo recomendaste. Y es Sí, un cardenal santo, es es un un cardenal. A santo. mí, la verdad es que es una persona fabulosa. Así es. Tiene una manera de contar, de expresarse muy, 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 muy buena, muy exacta, con mucho amor, con una caridad Muy tremenda. paternal, escribe de forma Es, muy paternal. es una lectura, no es fácil, que seguirle el hilo es complejo porque habla de muchísimos temas, pero también habla de lo que estamos viviendo, de una realidad actual, ¿no? Y qué es lo que hay, y qué es lo que tenemos, y Mm, qué es lo que tenemos que hacer para que esto, dice, de algo estamos seguros, Dios no va a abandonar, no nos va la a abandonar, barca, no va a no. abandonar la barca, y va a ser sacudida porque de alguna manera cuando estaba Pedro y los apóstoles en la barca, en medio de una tormenta, él estaba dormido, ¿verdad? Eh, Pues les dijo que pues, no tengan miedo, él está ahí. ¿Cuál es el miedo que va? Pero pues, la barca se está meneando con mucho movimiento. Yo creo que una vez me decía un hermano ahí separado, me dice, es que la iglesia católica está en crisis. Le digo, mira, siempre he estado. siempre está, yo creo que siempre ha estado en crisis. Si tú lo revisas, siempre ha estado en crisis. Si me preguntas, igual que antes, yo te diría que de diferente forma, pero con muchas crisis, ¿verdad? Es cierto, aquí el cardenal Sara habla mucho de algunos temas sobre los sacerdotes, habla sobre la iglesia, habla sobre la pérdida de fe, habla de la banalidad de las celebraciones, de cómo se celebran algunas celebraciones con cierta banalidad. Habla de que debemos de dar ese testimonio día con día a aquellos que creemos
Y pues como lo habíamos platicado al principio, somos creyentes, pero también tenemos que ser vivientes, Así a es. pesar de todo, y son unos esfuerzos. Dicen, bueno, es que cuando amas no te debe de costar trabajo, ¿verdad? Eh, yo a veces pienso que no es tan fácil algunas cosas, porque el ser humano pues es complicado. Las relaciones humanas no son tan fáciles, hijos contra padres, padres contra hijos. Y buscar la unidad, pues a veces no es tan, pero siempre está la esperanza. Y Perfecto. la conversión es un proceso continuo. Hay, como dice San Pablo, hasta el final, he llegado a la meta, he conservado la fe. Pidámosle a Dios eso, ¿verdad? Que nosotros los adultos conservemos la fe y los chamacos, los jóvenes, recuperen la fe si es que acaso la perdieron. Es la oración. La fe es un don de Dios, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé fe, aumente. Como decía aquel, no creo, Señor, pero aumenta mi fe, ¿verdad? Así es como y está yo el creo Cristo. que la iglesia pues debe de ser un lugar donde los jóvenes y todos nos sintamos bienvenidos y Así es. también comprendidos y también no juzgados y Y si donde nos acercamos al sacramento, perdonados. así es, encontrar esa misericordia, ¿verdad? Sí. Este, Porque la única iglesia que tiene el sacramento de la reconciliación, donde Jesús, a través de un sacerdote que actúa en su nombre, en su persona, te perdona. En otras religiones dicen, es que yo me confieso con Dios. Yo les digo, bueno, ¿y qué? ¿Te perdonó? ¿Estás seguro que te perdonó? Porque yo cuando voy al sacramento y el sacerdote me perdona, yo sé que estoy perdonado. Punto. Claro, si fui con propósito de enmienda y dolor del pecado, ¿verdad? Pero sé que si fui así a confesarme mis pecados, por la bendición que me otorga, la absolución que me otorga el sacerdote, yo sé que estoy perdonado. Tú que dices que te confiesas con Dios, ¿te habrá perdonado? ¿No sabes? fíjate que yo, para aterrizar un poquito, quiero comentar algo Sí, acerca claro. de lo que de lo que estamos viviendo actualmente y lo quiero comparar. Yo hace tiempo hice esta comparación este, en una clase que tuve y me gustó y la he estado modificando, pero yo veo así las cosas. Supongamos que yo me compro un sombrero y ese sombrero me queda grande, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Hacer el sombrero chico y que me quede en la cabeza o hacer mi cabeza grande para poder entrar en el sombrero? Entonces, muchas veces ese sombrero es todos los principios e ideologías y secularismo, que es esta modernidad, que queremos que nuestra cabeza se haga más grande para poder entrar a ese sombrero, en vez de poder ajustar el sombrero a la verdad, a la fe, ¿sí? Y yo creo que no podemos permitir que nuestra fe se empiece a distorsionar y que se tenga que ajustar Así es. Muy bien dicho. a otras cosas, Sí, cuando las otras cosas se deben de ajustar a la así fe, es. porque la fe, la verdad es, no cambia con el tiempo, permanece, Sí. sigue siendo. Es que hay veces por cuestiones pastorales, así le dicen, tratan de distorsionar las enseñanzas de la iglesia para que todos se sientan bienvenidos y ninguno sienta que está siendo juzgado. Entonces distorsionan las enseñanzas de la iglesia, tratando de acercar a todos. No, hay que acercar a todos, pero no hay que distorsionar. La realidad es esta, punto. Es Las la realidad. enseñanzas son estas, punto. Ahora, Las aceptas o no las aceptes, tú eres bienvenido. así es, Tú eres con, bienvenido. con todo lo que es. Y en ese sentido, yo veo a nuestro Papa, Ujú. pues que abraza esa parte de, pues todos estamos incluidos, pero no nos vamos a quedar ahí.
Y se gana muchas críticas el Santo Padre. Sí, yo sé que se ganan muchas críticas, pero eso es lo que tiene ahorita, lo que hay. Con La lo que se iglesia los debe recibe trabajar. a todos, cambien o no cambien, vengan. Así es. Pero nuestras normas, nuestras reglas, nuestros dogmas no los vamos a cambiar. Así es. Acéptalos o si no los aceptas como quiera, eres bienvenido. Pero no pretendas que nosotros cambiemos para agradarte a ti o para Entonces, darte por tu lado, ¿verdad? el fondo, las formas pueden cambiar, pero el fondo, la esencia es esa, ¿no? ¿Verdad? Y Así es. como ahorita la evangelización digital por medio de estos medios, pues no se hizo, no se hacía antes. Hay No, no. diferentes formas de evangelizar. No es Hay, como antes, a lo mejor es de, como, me imagino que así pasó cuando la imprenta, ¿no? así es, de Primero esa era puro misma. prédica y de repente sale la imprenta y salen libros y la evangelización ahora ya es a través de los libros. Bueno, aquí hubo otro movimiento. Ahora salió lo digital y ahora todo lo que es hablar de Dios, la evangelización, la hacemos por este nuevo conducto, ¿verdad? Y si mañana sale otro, no sabría yo cuál sería, ¿verdad? Las imágenes teletransportadas o lo que tú quieras, pues lo haremos por ahí, ¿verdad? Buscaremos siempre los caminos. Dios dijo, vayan a todo el mundo y prediquen la buena Así es. nueva. Nosotros estamos haciendo la buena nueva, que es que después de nuestra vida hay otra vida, la vida eterna. Y que yo, dice Jesús, les vengo a enseñar el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Y que todos, nuestra religión es la que Él construye, Él edifica, es la buena. Que si las demás no me meto, la misericordia de Dios, no le podemos poner barreras, pero si ya nos está dando el camino, sigamos el camino y sabemos que no nos vamos a perder, porque estamos siguiendo el camino recto, el correcto, ¿verdad? Bueno, así pues mira, Horacio, quisiera, ya para no alargar más, agradecerte que hayas aceptado estar en esta conversación. Fue muy interesante. Más adelante te voy a pedir que aceptes otra invitación para otro tema. es. Sí. Este, te agradezco que hayas aceptado. Ha sido muy ilustrativa, muy interesante, ¿verdad? Y pues también a los que nos están viendo, amigos, muchas gracias por haberse conectado. Espero nuevamente verlos por aquí y les deseo a todos gracia y paz. Pues muchas gracias, Horacio. Gracias a ti y a todos, que Dios los bendiga. Gracias. Pues nos estamos viendo. Hasta luego.